El fútbol es un deporte hermoso, en el cual podemos encontrar desde jugadas de fantasía hasta historias de superación que pareciesen ser escritas por el mejor de los guionistas. Pero el deporte rey no solo es eso, ya que recordemos que el fútbol pasó de ser un simple deporte a un negocio, y esto trajo consigo que a lo largo de los años se hayan creado mitos, misterios y también pasajes muy oscuros en la historia de este deporte. Conforme vayamos descendiendo en las capas de este iceberg, encontraremos desde simples creencias hasta actos paranormales y delitos como la trata de personas. Sin más preámbulo, hoy te traemos la primera parte del iceberg del fútbol. La maldición de Perú. Un 14 de julio de 1930, la selección peruana hizo en la pierna del zaguero rumano Adalbert Steiner. Ese impacto terminó con la fractura del europeo, lo que generó una tensión inmensa. Hoy a Perú no le ha ido muy bien en los mundiales. Es más, junto a esta historia nace el ya conocido mito de que la selección que se enfrente a Perú en el mundial, ese mismo equipo saldrá campeón. Este hecho ocurrió con Uruguay en 1930, hasta con Francia en 2018, y aunque muchos digan que este hecho tan solo es una coincidencia, ya que el conjunto bicolor comparte esta curiosa marca con países como Turquía, Países Bajos, Alemania del Este, Emiratos Árabes Unidos, China y Ucrania. Pero ¿qué me dirías si te muestro el dato de que esta regla con Perú se ha cumplido 5 veces, mientras que con las otras selecciones esto nunca ha pasado? El hincha maldito. En el fútbol existen distintos tipos de mitos, como que tocar el trofeo antes del partido trae como resultado que tu equipo pierda, pero lo que muchos ni siquiera habían pensado es que un simple hincha sea el causante de traerle mala suerte a un equipo. En la previa del Mundial Brasil 2014, un aficionado se tomó varias selfies con jugadores que estaban fijos en sus selecciones. Lo sorprendente de este hecho es que estos jugadores después quedaron fuera de las convocatorias por una u otra causa. En las fotografías aparecen Lucas Moura, Frank Ribéry, Marcos Reus y Samir Nasri, los 4 jugadores fijos en sus selecciones, los cuales terminaron todos lesionados. Aunque suena mucho a coincidencia, es impresionante cómo los 4 jugadores con los que se tomó las fotos terminaron perdiendo la oportunidad de jugar un mundial. Es por eso que el hincha maldito entra en la primera capa del iceberg. La maldición de Aaron Ramsey. No es uno de los mediocampistas más goleadores, y eso para muchos, incluso para los de su propio equipo, es una extraordinaria noticia, porque los goles de Aaron Ramsey siempre vienen acompañados de una macabra coincidencia. Cuando marca, un famoso suele morir. La leyenda comenzó hace más de una década, concretamente el 16 de octubre de 2009, tan solo 2 días después de que Ramsey hiciera su primer gol con la selección de su país. Se dio a conocer el fallecimiento del periodista Andrés Montes. Desde entonces el volante solo ha ampliado su particular listado, donde encontramos a distintos personajes como Steve Jobs, Osama Bin Laden, Paul Walker, Robin Williams, entre muchos otros. Los 7 gatos de Racing. La leyenda dice que un grupo de hinchas del Independiente salió de su estadio una noche rumbo al estadio de Racing y enterró 7 gatos muertos en uno de los arcos. Muchas personas indican que el cuidador de la cancha era hincha de Independiente y es por eso que los dejó pasar. Racing luego de esta temporada no volvió a ganar el torneo argentino. Fueron bastantes años de sequía y algunos hinchas pensaron que alguna maldición les había causado aquello. Rápidamente ya se pasaba a hablar sobre el entierro de los felinos. Tras no parar con la mala racha en 1980, el entrenador Juan Carlos Lorenzo ordenó buscar los 7 gatos en el estadio. Desenterraron 6 gatos y para acabar con la maldición hizo que enterraran 6 sapos, pero nada cambió. El equipo no conseguía títulos, inclusive descendió a la segunda división en 1983. Los hinchas del club no se explicaban el por qué no había desaparecido la maldición. Fue entonces donde una persona trató de dar una explicación. Esta persona era la divina Peggy de Lemanja, quien explicó que sumarle el gato al sapo tan solo traería más mala suerte. Es así que en 1998 la directiva, en un acto de desesperación, removió el terreno completo de la cancha para poder encontrar los restos del último gato. Luego se hizo una misa y algún otro rito, y Racing volvió a ser campeón argentino en el año 2001, 35 años después del último campeonato. Argentina en Italia 90. Argentina tiene grandes logros en su historia futbolística, pero también arrastra a oscuros sucesos, como la vez que hizo trampa para clasificar en el Mundial de Italia. La trampa de Argentina a los brasileños empezó tras una falta que le cometieron a Pedro Troglio, el que alguna vez fue DT del Universitario de Deportes. Este quedó tendido en la cancha y los servicios médicos entraron a atenderlo. Todos los jugadores se acercaron a ver qué es lo que le había pasado a Troglio. En ese grupo, para su mala suerte, se encontraba Branco. Al parecer el cuerpo técnico sabía sobre la trampa, ya que un jugador de Argentina tomó un poco de agua. Rápidamente el doctor le dice algo, a lo cual el jugador escupe el agua que había bebido. En ese momento el exjugador brasileño vio que los argentinos llevaban botellas de agua. El calor de la cancha de la Juventus lo obligó a pedir y beber un poco. Ahí se produjo su mayor error. Luego de dar un par de sorbos, Branco no volvió a ser el mismo. Los argentinos se habían salido con la suya. La sustancia de nombre Rohypnol había empezado a hacer efecto en su cuerpo, y así Argentina comenzó a dominar el partido.
Para el segundo tiempo del encuentro, según contó el propio Branco, sintió náuseas y mareos. No tenía fuerzas, no se trataba de las altas temperaturas de Turín, era más bien parte de las artimañas de los argentinos. Pasaron los minutos y la albiceleste venció a Brasil 1-0, con gol de Canilla. Eso sí que los argentinos se clasificaron para cuartos de final. Aunque esta anécdota quedó como un rumor, fue el mismo Diego Armando Maradona quien después confirmaría que la albiceleste hizo trampa en aquel encuentro. Estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que tome. Este hecho pudo haber acabado con la carrera de un jugador. Supongamos que terminando el partido, los jugadores hubiesen pasado por un examen antidoping. Afortunadamente eso no pasó. Es por eso que el misterio del bidón se encuentra en la primera capa. En la segunda capa de nuestro iceberg, encontramos a la camiseta blanca de Brasil. Todo el mundo sabe el por qué la selección de Brasil dejó de usar la camiseta blanca, pero lo que quizás no te contaron es que esa camiseta trajo consigo más de una decena de muertes. Era 1950, y más de 200.000 almas se encontraban reunidas en el Maracaná, esperando la victoria de Brasil. Es más, hasta el mismo presidente de la FIFA en ese entonces ya había preparado un discurso solo para la victoria de Brasil. Pero impresionantemente la canariña cayó contra Uruguay. En ese preciso instante una tristeza enorme embargó al Maracaná. Por las calles se podía ver a toda la gente llorando desconsolada, ya que en Brasil el fútbol no es solo un deporte, también es la vida. Tras la derrota a través de la radio, las noticias sobre hinchas suicidándose no paraban. Es a raíz de esto que Brasil dejó de usar la camiseta, que significa la más grande humillación y tragedia en su historia futbolística. La maldición de la Virgen. Argentina es un país donde las cábalas y supersticiones tienen casi rango de ley entre los aficionados del fútbol. Entre ellas se encuentra el mito de la maldición de la Virgen, una historia que cobra fuerza antes de cada cita mundialista del equipo ahora liderado por Lionel Messi. La leyenda cuenta que se estaba preparando a principios de 1986 el seleccionado argentino, el cual estaba dirigido por Carlos Bilardo, quien seleccionó Tilcará como el lugar idóneo para la preparación de la selección, esto debido a su clima similar al de México. La presencia del albiceleste revolucionó a los más de 4.000 pobladores de la ciudad, y según algunos de sus habitantes, Bilardo y los jugadores prometieron a la Virgen de Copacabana que si lograban el título en México volverían para agradecérselo, algo que nunca ocurrió. Aunque Bilardo y los jugadores negaron en varias ocasiones aquellas promesas, no podemos negar que es raro que después del paso de tantas camadas de jugadores talentosos, ninguna de esas generaciones haya podido levantar otra Copa del Mundo u otra Copa América. La maldición de Bela Gutmann. El Benfica venía de romper la monotonía de una Europa gobernada por el Real Madrid, logrando 2 Copas de Europa consecutivas en 1969 y 1961, consagrándose como uno de los equipos punteros en el fútbol mundial y con mayor futuro a largo plazo. El entrenador tenía todo para conseguir lo que se propusiese, ya que contaba en su plantilla con jugadores de primer nivel, como el histórico jugador portugués Eusebio, el mismo que ganó el Balón de Oro del 65. Pero todo se truncaría cuando el DT exigió a la directiva del equipo un aumento salarial, tras haber ganado las 2 Copas de Europa frente al Real Madrid y al Barcelona. El técnico, tras unas duras conversaciones con la directiva del conjunto portugués, fue destituido de la entidad, y fue ahí donde Bela Gutmann pronunció la maldición que marcaría al Benfica en los últimos 100 años. Sin mí, el Benfica no volverá a ganar una Copa Europea. Muchos al principio no se tomaron estas palabras seriamente, ya que la temporada siguiente el Benfica estaba de nuevo en una final continental. En ese momento aparecieron los primeros fantasmas, ya que perdieron el partido quedando segundos. Pero la maldición no haría más que comenzar. Los portugueses verían cómo el equipo se quedaría en la orilla hasta en 8 ocasiones entre Copas de Europa y Copas UEFA. Tanto ha mermado las conciencias de los aficionados que inclusive la leyenda Eusebio ha visitado la tumba del ex técnico para pedirle disculpas. El Benfica todavía se encuentra sufriendo los estragos de la maldición que el técnico lanzó al club en su día, pues por no haber querido pagar más en su día al entrenador, hoy saldan una maldición con un interés muy alto. OVNIs en el fútbol. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Cómo consigue equipo Cueva y Beto da Silva? Estas son incógnitas que quizás nunca tengan respuesta. Pero algo que sí es seguro es que hace 67 años, un partido de fútbol se detuvo intempestivamente, cuando varios objetos voladores no identificados fueron vistos sobre un estadio de la ciudad italiana de Florencia. Este hecho ocurrió el 27 de octubre de 1954, en un típico día de otoño en la región de Toscana. El poderoso club Fiorentina se enfrentaba a su rival local Pistoiese. Unos 10.000 fanáticos veían el encuentro desde las gradas del estadio Artemi Franchi, pero justo después de empezado el segundo tiempo, la cancha quedó en silencio y segundos después la gente en la grada comenzó a entrar en pánico. Los espectadores ya no veían el partido sino al cielo, señalando con sus dedos. Los jugadores dejaron de correr para darse cuenta que un ovni estaba sobrevolando el estadio. El incidente no puede ser interpretado como un caso de histeria colectiva,
ya que hubo varios reportes de avistamientos de ovnis en diferentes pueblos de la Toscana durante los días siguientes. De acuerdo a algunos testigos oculares, un rayo de luz blanca fue visto en el cielo proveniente de la localidad de Prato, en el norte de Florencia. Muchos escépticos opinan que se trataba de un meteorito, pero de acuerdo a lo descrito por los testigos, este objeto se movía con suma lentitud. Sea como fuere, esta es de las pocas veces que algo fuera de este mundo suspendió un partido de fútbol. ¿Qué le pasó al Fokker? La caída del Fokker es uno de los momentos más tristes para la historia del fútbol peruano, y a ciencia cierta no se sabe qué fue lo que pasó esa noche. Para los que desconozcan la historia les daré un breve resumen. Era 1987, y Alianza Lima pasaba por una excelente racha. Después de varios años de negados triunfos, Marcos Calderón, su entrenador, había logrado colocar a su equipo entre los primeros de la tabla del torneo descentralizado. El equipo fue a disputar un partido en Pucallpa. Tras ganar, los jugadores y el cuerpo técnico se dirigieron a tomar su avión de regreso a Lima. El vuelo transcurrió sin problemas. A las 8 de la noche aproximadamente, el avión se encontraba dentro del radar del aeropuerto Jorge Chávez. Tras unos minutos sin poder comunicarse con la torre de control, lo único que ésta logra captar es un grito de desesperación que se ahogaba en un estruendo. El Fokker F-27 había caído al mar. Tras la noticia, todo Perú se paralizó, y rápidamente un tumulto de gente se trasladó al lugar del accidente. Pero es aquí donde tenemos más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿por qué los rescatistas tuvieron que esperar alrededor de 10 horas para poder iniciar su trabajo? ¿Por qué la Marina impedía a toda costa que la gente entrara al mar al punto de disparar al aire para dispersar a la gente? ¿Por qué solo sobrevivió un piloto y el otro murió? ¿No se suponía que ambos estaban en la cabina? ¿Por qué atletas preparados no sobrevivieron a la hipotermia y un simple piloto sí? ¿Por qué la libreta electoral de uno de los jugadores estaba intacta, siendo que esta ya debería estar destruida por el agua salada? ¿Por qué el único sobreviviente se fue del país sin dar declaraciones? Y lo más importante, ¿por qué la Marina tardó 19 años en sacar su informe? Estas son incógnitas que quizás nunca tengan respuesta. Hasta aquí llegamos con la primera parte del iceberg del fútbol, pero recuerda que si quieres una segunda parte, no olvides suscribirte y darle like al video. Sin nada más que decir, nos vemos pronto.